nombre es Abel Alcántara Hidalgo, soy presidente de la Asociación Civil Maestros del Mezcal y este 30 de noviembre y 1 de diciembre realizaremos el sexto encuentro nacional de maestras y maestros del mezcal en Casa Coahuila desde las 12 del día hasta las 12 de la noche, sábado y domingo. Vienen maestros de las 18 regiones mezcaleras de Oaxaca, vienen maestros de 20 estados de la República, no en la misma cantidad que vienen los maestros de Oaxaca, pero viene uno, dos de Aguascalientes, dos de Michoacán, dos de Jalisco, 5 de Chihuahua, 4 de Sonora, de Guerrero, del Estado de México. Estarán presentes todos con sus mezcales y pues esperemos que la gente que sabe de aromas, de sabores, seguramente lo va a agradecer y se va a dar por satisfecha porque vienen aquí los principales exponentes del mezcal tradicional del país, gente que ya tiene 40 hasta 50, 60 años haciendo mezcal y todos ellos y ellas son nietos, nietas, hijos de grandes maestros mezcaleros de las regiones mezcaleras donde han heredado los magueyes, las regiones, el agua, el estilo, los usos, las costumbres, el gusto histórico. Cada quien le da su toque al mezcal y cada región tiene su toque en el destilado. Yo les decía a nuestros amigos y amigas que no hay manera de comparar el mezcal tradicional con otros destilados, porque si bien es cierto, el whisky, por ejemplo, tiene una personalidad delicada, un carácter muy fino, no hay manera que compita con la diversidad, la complejidad, la diversidad de los mezcales de este país. Y me refiero fundamentalmente a los mezcales tradicionales, es decir, a aquellos que tienen más de 45 grados, aquellos que están hechos por una familia indígena y campesina que heredó esa formación de generación a generación y que tiene sus magueyes y sus mezcales de cada región. Por ejemplo, Miahuatlán tiene los agaves Karwinski, Tobasich, Madrecuich, Bicuich, Cuich. San Vicente Coatlán tiene el arroqueño, el tobalá, tiene el mexicanito, Sola de Vega tiene el tobalá, el liso, el conejo, el sierra negra. Hay una diversidad de magueyes y por lo tanto una gran diversidad de aromas y sabores en los mezcales. Yo soy guanajuatense, mi abuelo era Tiburcio Hidalgo, mi tío abuelo era Fidencio, los dos eran productores y comercializadores de mezcal. Ellos fueron cristeros, soldados cristeros en Guanajuato y desde ese entonces en Guanajuato yo tuve una relación con el mezcal por mi abuelo y por sus amigos. Él era, como dije, un buen productor y un buen comercializador de mezcal. Y después a mí me dio el gusto por la organización. Yo trabajé un tiempo escribiendo en los periódicos y después regresé a trabajar en la promoción de la organización social. Un día subí a la Sierra de Guerrero, comí muy bien cosas de la región de la Sierra de Guerrero y me sirvieron un mezcal. Y le pregunté a la señora, oiga señora, ¿aquí hay mezcal? Claro, dice, hay muchos, muchos maestros, productores de mezcal.
Bueno, pues presénteme al que hizo esto. Mire, ahí viene. Llegó el señor y le dije, ¿qué le parece, maestro, si organizamos la primera reunión para constituir la Unión de Maestros del Mezcal de la Sierra de Guerrero? Eso fue a principios de los 90. Después de ahí me trasladé a Oaxaca y comenzamos junto con Félix y otros amigos a recorrer las regiones productoras de mezcal de Oaxaca y acabamos constituyendo maestros del mezcal con maestros y maestras de las 18 regiones productoras de mezcal de Oaxaca. Más tarde me enteré que se producía mezcal en 20 estados y 60 regiones, aunque muchos de ellos no tuvieran denominación de origen. A mí eso no me importaba, ni me importa todavía ahora, porque creo que el mezcal es un bien y que los magueyes son otro bien que forman parte de la riqueza biocultural de este país. Si nosotros no apoyamos a Santiago y a las regiones del estado de Nuevo León que están haciendo mezcal, esa tradición se va a morir. Si no apoyamos a los productores de San Luis Potosí de mezquital, esa producción se va a morir. Asimismo en Aguascalientes y asimismo en otros estados. Esa es la razón por la cual nosotros no seguimos las políticas del Instituto Mexicano de la Protección Industrial, ni tampoco seguimos la política del Consejo Mexicano Regulador del Mezcal. ¿Por qué pensamos que tenemos que hacer otra ley? Porque el mundo ha cambiado, el mundo del mezcal también. La primera ley fue hecha para los mezcales industriales y una copia de las normas, las reglas del tequila. Así como se constituyó el Consejo Mexicano Regulador del Tequila, así constituyeron el Consejo Mexicano Regulador del Mezcal. El problema fundamental es que la vida ha cambiado, las cosas han cambiado y lo que resurgió fue esto. Y ahora traspasó fronteras. Se metió a la Ciudad de México, se metió a Guadalajara, a Monterrey, a Los Cabos, a la parte del sur turístico de la zona maya y obviamente se metió a los Estados Unidos y a Europa y por lo tanto es indispensable que nosotros hagamos un proyecto de ley o una ley para regular y salvaguardar los mezcales silvestres endémicos de cada región y por lo tanto también los mezcales que se producen con esos magueyes. Esa es la razón por la cual nosotros pensamos que es indispensable tener una nueva norma, un nuevo reglamento, una nueva ley para los mezcales tradicionales de este país. Nosotros sabemos que esto es cuestión de tiempo y sabemos también que somos un país joven, que todavía no se quiere mucho, que todavía no acepta las cosas positivas, los emblemas, los íconos que los mexicanos tienen y que eso va a tardar un tiempo. Por ejemplo, le voy a poner el caso del whisky. El rey y ahora la reina son partidarios del whisky de una sola malta y han hecho a los maestros del whisky de zonas altas, zonas medias, zonas bajas y la isla de Escocia y de Irlanda, duques, condes, marqueses, es decir, personajes de la alta aristocracia del Reino Unido. ¿Por qué? Son un país que no sé cuántos años tenga, 100, 200, ni siquiera sabemos cuántos años tienen. Ellos están orgullosos de su whisky, se retratan con su whisky, se toman su whisky. Es más, el whisky que saca el primer lugar, la reina se lo toma y no solamente se lo toma, lo vende y se gana un billete la reina con ese whisky.
¿Qué es lo que pasa con los mexicanos? Bueno, pues todavía no logramos vernos a nosotros mismos como gentes que tienen luz, que tienen un camino andado para enseñar al mundo. Por ejemplo, la comida, yo creo que es una de los privilegios que tiene este país. El mezcal es otro de los privilegios. Los mexicanos somos muy buenos arquitectos, somos buenos pintores, somos buenos elaboradores de artesanía, en fin, somos grandes productores de mezcal. Y yo diría aquí entre nosotros que el mezcal es el primer y mejor destilado de este mundo. No hay manera, ¿eh? Es imposible. No, uno no puede comparar ni al Baiyu chino, ni al vodka, ni al ron, ni al coñac, a ninguno. Esto que tenemos nosotros es un ícono, un emblema, un símbolo de los mexicanos y no nos hemos dado cuenta. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Invitaremos al encuentro a varias senadoras, invitaremos también a varios alcaldes, invitaremos a algunos artistas para que nos apoyen y ahí entregaremos también el proyecto de ley de los mezcales tradicionales de México. Y haremos una protesta porque los gringos, no lo digo peyorativamente, lo digo con cariño a los gringos, se están llevando nuestros magueyes. Han constituido el Agave Council y pues ya se llevaron el agave azul, se están llevando los magueyes silvestres de las regiones de Oaxaca y de otros estados, lo están empezando a producir. Ya giramos una protesta al mismo tiempo que los tequileros y vamos a seguir protestando, pidiéndole a Semarnat y pidiéndole a CONAFOR y pidiéndole a Conavio que nos apoye para seguir protestando en las instancias adecuadas para evitar que siga el saqueo y el tráfico de magueyes silvestres y en peligro de extinción. Primero porque los gringos no dan paso sin guarache. Nosotros tenemos una invasión gringa en todos los territorios donde se produce mezcal. Ellos saben perfectamente que el mezcal es rentable, más que rentable. Y no solamente eso, resulta que les gusta mucho el mezcal a los gringos de clase media, clase media alta, a la gente de gusto exquisito y de cabeza ilustrada. Y saben que pues ellos mismos pueden hacer el negocio sin depender de nosotros. Pero es sumamente difícil y complicado que ellos puedan realizar el trabajo que la historia, la naturaleza, la geología, el gusto histórico, la participación indígena y campesina han construido durante tantos años. Sacarán posiblemente un destilado, pero de ninguna manera se va a parecer a los destilados, porque al mezcal lo que le da el sabor, primero es la tierra, segundo, después de la tierra, las hierbas que lo acompañan, más tarde los árboles que están presentes ahí, el agua, los animales, todo eso, después de 5 años mínimo y 28 máximo en el caso del arroqueño que viene de Ruco, le da el sabor a nuestros mezcales. Por eso no necesitamos meterlo a barrica y por eso no hay manera que un whisky si uno lo saca como sacamos el mezcal a la hora que se está destilando, un whisky no huele a nada, es más, huele feo. Lo pruebe y sabe mal. Y el mezcal, cuando uno lo saca con una jicarita caliente, ya tiene aromas y lo prueba y ya tiene sabor, porque es el resultado de su presencia en tierra 5, 6, 10, 15, 18, 28 años. Y bueno, eso finalmente tiene su límite. No es posible seguir sacando mezcal y seguir utilizando leña para hacer los mezcales
es imposible. Y por lo tanto uno tiene que hacer vedas. Vamos a hacer la veda del Sierra Negra, la veda del cierrudo, la veda del coyote, la veda del jabalí, la veda del chuparrosa. Son 35 tipos de magueyes, especies y subespecies para producir mezcal en Oaxaca. Y unos 40, 50 en todo el país. De North Dakota a Paraguay hay alrededor de 250 magueyes. Aquí hay 150 y de esos 100 son endémicos. Este es el mundo del maguey y este es el mundo del agave. Y por lo tanto necesitamos cuidar nuestros magueyes porque si no, no va a haber mezcal tradicional. ¿Qué ha pasado en el caso del gobierno? El gobierno comenzó a hacer, estoy hablando en general, de este gobierno también estoy hablando, elaboraba o compraba espadín para regalarle a los industriales, porque los industriales eran los que utilizaban espadín para hacer mezcal. Y producía también agave azul tequilana Weber. ¿Para qué? Pues para los industriales. El gobierno apoyaba a Dardo para organizar un encuentro de mezcal donde estaban presentes los dueños de marcas, intermediarios que le compraban a los maestros sus mezcales, registraban sus marcas e iban a vender. De tal manera que el gobierno estaba apoyando a los intermediarios, apoyaba a las marcas, pero no apoyaba a los productores directos de mezcal. Y es el mismo caso, el gobierno elaboraba espadín para los intermediarios y para el mezcal industrial, porque si bien es cierto que los maestros del mezcal usan espadín, su personalidad y su carácter lo adquieren de sus magueyes locales, endémicos, que han existido durante mucho tiempo en esas regiones. Pues esa es la razón por la cual nosotros estamos haciendo el 6º Encuentro Nacional de Maestros del Mezcal, porque nos dimos cuenta que cómo era posible que el gobierno del estado apoyara a los intermediarios y no apoyara a los productores directos, con la piña de que no tenían registro, de que no estaban certificados. Bueno, este mezcal se lleva a Estados Unidos, se lleva a Europa y cumple todos los requisitos. No hay ningún problema. Solamente al gobierno del estado y al gobierno federal se le ocurre ponerle tantos requisitos al mezcal tradicional. Pero bueno, nosotros también tenemos amigos entre los funcionarios y funcionarias del gobierno federal y vamos a hacer un trabajo para que entiendan, para que comprendan la importancia que tiene el mezcal tradicional como ícono, como emblema y como símbolo nacional de este país. Yo les diría que ya hay muchos jóvenes que antes se iban a trabajar a Estados Unidos y hoy se quedaron en México. Se quedaron en México porque el mezcal tradicional representó un ingreso económico importante para sus regiones a través del prestigio y el desarrollo de los mezcales tradicionales. Y por lo tanto, nosotros le decimos a los jóvenes, conozcan, vean, pruébenlo, vayan el próximo sábado y domingo al 6º Encuentro de Mezcales Tradicionales de México en Casa Coahuila a las 12 del día hasta las 12 de la noche para estar presentes en el primero, en el único y el original Encuentro Nacional de Maestros y Maestras del Mezcal. Vayan, se los agradeceremos.